Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, qué gusto estar con Guemarcin Rodríguez, con Rafael García Villegas y hola también a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana y nos arrancamos con toda la información. Así es, mi querida Laura, amigos del auditorio, en esta mitad de semana vamos a platicar de un estado que hace presencia en la capital de la República. Así es, se trata del estado de Aguascalientes que próximamente estará presente con su folclor, con su riqueza en el Centro Cultural Los Pinos. Del 14 al 22 de marzo se presentará lo más destacado del trabajo artístico y cultural de Aguascalientes en el Complejo Cultural Los Pinos. Se instalará el proyecto Nidos Colgantes, Sala de Lectura, que implementó el Estado en sus municipios. Es una analogía, ¿sabes? Es una instalación artística, esta sala de lectura hecha por arquitectos jóvenes, es un colectivo, el Grupo Arrabal. Y bueno, en esta sala de lectura podremos tener una serie de actividades de mediación lectora en donde las familias podrán darse cita. Y bueno, pues también tendremos obviamente una exhibición, una muestra de artesanías, sobre todo lo que destaca el deshilado en Aguascalientes, la cuna del deshilado, el arte plumario y otra serie de técnicas importantes también. La cartelera de actividades incluye conciertos que ofrecerán los músicos de la escena del jazz de Aguascalientes, así como la participación de Emanuel Chopí Cisneros, la compañía estatal de danza con más de 30 años en escena y el grupo Mi Tierra Mestiza. Hay una tradición muy importante en Aguascalientes, sobre todo de la danza y la música. Tan es así que estamos trabajando justo en este momento de la mano de la UNESCO, porque precisamente Aguascalientes busca ser ciudad creativa en la categoría de la música. Hay un reconocimiento muy importante de esta disciplina, obviamente antecedentes muy importantes. Ustedes saben que en Aguascalientes sucede el ferial, justo en el marco de la Feria Nacional de San Marcos que está próxima. Y bueno, pues la danza y la música serán lo que más estemos presentando aquí. Son prácticamente 6 grupos escénicos en música y en danza. La programación completa puede consultarse en lospinos.cultura.gov.mx. Noticias 22, Karen Rivera. Y bueno, ahora nos vamos con diseño y esto que llega también a la capital del país. La pregunta es, ¿cómo a partir del diseño podemos pensar en el futuro? Sí. El Abierto Mexicano de Diseño lanzó la convocatoria para que creadores y despachos inscriban su proyecto para participar en la 8ª edición de este festival que se enfoca en promover, exhibir, apoyar y divulgar el diseño en sus múltiples manifestaciones. Para esta edición, la curaduría estará a cargo de Jimena Acosta, quien desarrolló como tema del encuentro la utopía. Yo creo que es un tema importante, es un tema que a veces la gente le tiene miedo a la palabra, porque pues las utopías siempre han sido este imaginario de lo que no fue, pero más bien nosotros lo que estamos trabajando es lo que puede ser y lo que puede ser deseable y lo que puede mejorar las cosas. El Abierto Mexicano de Diseño convoca a instaurar acciones inmediatas a través de 4 ejes: la regeneración del medio ambiente, la restauración de la colectividad, el futuro femenino y la ciudad reimaginada. Y lo que queda, ¿no? Que es finalmente pues ponernos las pilas como comunidad y como sociedad y empezar a trabajar para mejorar nuestras condiciones del día a día. El encuentro, que se desarrollará en más de 20 edificios y espacios públicos del centro histórico del 7 al 11 de octubre, invita a diseñar un futuro a partir de la academia, arquitectura, nuevos materiales, moda, mobiliario y sociedad. Abrimos mañana, la convocatoria está abierta del 12 de marzo al 10 de mayo y la idea es que en este tiempo los despachos, los diseñadores y la gente que quiera participar presente su proyecto, que se inscriba a nuestra página y que empecemos ahí la conversación. Estamos esperando muchos proyectos y esperamos que la comunidad lo haga suyo, este espacio, esta plataforma y esta oportunidad de decir qué es lo que estamos haciendo para mejorar nuestro entorno. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, pues ahí está esta propuesta y ahora les platicamos acerca de la llegada de Carlos Saura a la Ciudad de México. Algo que ya les habíamos comentado a propósito de su presentación en Guadalajara y nos invita a revivir el barroco de Pedro Calderón de la Barca. Pedro Calderón de la Barca escribió en el siglo XVII la obra El Gran Teatro del Mundo, que se presentó por primera vez en las fiestas de Corpus Christi en Valencia en 1641
y en la que plasmó una reflexión sobre lo que es la vida y el papel que cada ser humano desempeña en ella, con un claro mensaje para el espectador: invitarlo a obrar bien. El cineasta español Carlos Saura retomó esta pieza para presentar su propia adaptación escénica. Es una obra en verso, un instrumento pues, para evangelizar en su momento, ¿no? Que el maestro Carlos Saura toma y adapta y lo hace juguetón, lo hace mucho más sencillo. Al maestro Saura le interesa mucho el proceso de creación, ¿no? Y en ese sentido es su adaptación. Él, al pasarnos el texto, lo que nos pide dentro de su adaptación, que lo mexicanicemos de alguna manera, que lo hagamos nuestro, ya que evidentemente pues, su adaptación es en español de la madre patria, ¿no? Y nosotros lo tenemos que jalar hacia acá, hacia tierras conocidas, hacia tierras más cercanas. Con un elenco conformado por actores como Carlos Aragón, quien interpreta al propio Calderón de la Barca, Jesús Hernández, Alejandro Calva, María Figueroa, Eduardo Villalpando y Carolina Ramos, se presentará por primera vez en México la propuesta que Carlos Saura estrenó en España en 2011. Ustedes van a escuchar a Calderón, ¿no? Y a la musicalidad del verso de Calderón, ¿no? Y a las imágenes que él plantea, ¿no? Pero en una adaptación y en una, o sea, la esencia del gran teatro del mundo, la obra de Calderón, está perfectamente respetada, pero está dentro de este marco actual y juguetón mexicano. El Gran Teatro del Mundo tendrá solo 4 funciones, los lunes y martes 16, 17, 23 y 24 de marzo a las 20:30 horas en el Teatro Helénico del Centro Cultural Helénico. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, antes de la pausa les tenemos una invitación. Así es, como cada año el Sistema Nacional de Fomento Musical lanza una convocatoria enfocada a los jóvenes menores de 17 años. Eso es para participar en las audiciones e integrar a la Orquesta Sinfónica Infantil de México. Los interesados deberán consultar las bases en www.snfm.cultura.gov.mx. Y pueden enviar un video donde interpreten los pasajes musicales que marca la convocatoria. El correo, lo vamos a ver, ahí lo estamos viendo, es osim@cultura.gov.mx. Bueno, la fecha límite es el 22 de mayo. Tienen chance de grabar su video. Si lo graban para TikTok, ¿por qué no grabarlo para participar y formar parte de esta gran agrupación? De aquí al 22 de mayo, todas las mañanas, todas las noches, dándole, seguro que sale. Ya nosotros ya no damos la edad, ¿verdad? No, ya. Esforzarnos. Ni modo, hasta los 17 años. Ahí cuando organicen algo en el Mundet, seguro. Nos vamos para allá. Pausa. Vamos, una pausa por lo pronto. Bueno, pues vamos a platicarles acerca de un programa que se anunció recientemente. Vamos a hablar con la neta y con el sentimiento. ¿Pero neta? Neta, del imaginario musical de México y el mundo. Netáforas, Goeman, ¿quién te acompaña? Pues, ¿qué tal? Sí, así es, estamos acompañados por Julia Santibáñez. Julia, qué gusto recibirte aquí en el espacio de Noticias 22. Bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? El programa fue hace unos minutos. Sí, a las 7, de 7:15 a 7:30, así que hace media hora estricta, pero muy feliz, muy contenta con esta propuesta. Me parece que está divertida, la gente está reaccionando muy bien y bueno, pues encantada de jugar con las palabras, que es lo que más me gusta hacer en la vida. Bueno, tú eres escritora, Julia. ¿De qué manera hablar de lo literario, de la parte popular, de lo literario en la parte popular y de aquello que se encuentra entre la música? Porque una cosa es escribir sin música y otra cosa con música. ¿Cómo llegar a la neta, de derecho al pecho? Exacto, derecho al pecho, de eso se trata. La idea es, bueno, buscar... Yo tengo la idea de que consumimos poesía y literatura a través de las canciones sin darnos cuenta. Y eso es muy bueno, porque le quitamos el prejuicio de cultura, poesía, estas palabras que a veces pueden dar un poco de pereza, justificada o injustificadamente. Entonces lo que intentamos, lo que quiero hacer en Netáforas, es justo acercarnos y ver qué hay ahí. ¿Por qué algunas canciones nos tocan de una manera muy particular? ¿Por qué se nos quedan pegadas a la emoción? ¿Por qué tienen un sabor ahí que permanece a lo largo de incluso décadas?
Y mi tesis es que tiene mucho que ver con el manejo literario, aunque no se le ponga ese nombre, con el uso de metáforas, ahora sí con M, con netas, o sea, con sensaciones realistas, digamos, honestas, pero también pasadas por un tamiz de un trabajo literario. No es que se sientan y a la primera de cambio queda una canción. Entonces, un poco esa es la idea, esa es la exploración. Por ejemplo, hay frases que se nos quedan completamente en la cabeza como pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. O pienso en otra, una piedra en el camino me dijo que mi destino era rodar y rodar. Digo, si las sacamos de contexto musical, son unas grandes frases. Incluso ¿no? si piensas en otra, el frío de mi cuerpo pregunta por ti. Wow. Dices, ¡ay! Wow. Y resulta que es del Buki. Mira. ¿No? Sí, sí, sí. Eso me parece Uno podría divertido. responder eso cuando lleguen los del INEGI, ¿no? Por ejemplo, Sí. el frío de mi cuerpo pregunta por ti. Eso es lo que intentan metáforas, netáforas. Y esto es también con, bueno, hoy tuviste, cuéntanos del invitado de hoy. A Miguel lo que viene. Insunza tuve hoy, que es un compositor, intérprete que con su guitarra y otra, rodeado de otros músicos, habla de experiencias cotidianas. Hoy platicamos de una canción que se llama Güero, Güero con W, porque es la historia de no es la historia, está puesta en voz de un migrante con el Spanglish y pues con un tema absolutamente pertinente que es la migración y todo lo que estamos enfrentando. Entonces, son canciones en términos generales, y la de hoy aplica también, muy cotidianas, pero con un tratamiento, digamos, con un twist, con una basurita en el mejor sentido de la palabra. Cuando estamos hablando también de estas metáforas, estás aludiendo al caló, a la jerga, al vulgo, que es también otro lenguaje. Totalmente. Y no es de más ni menos, sino es supuesto. otro lenguaje. El latín, de donde deriva nuestra lengua, es vulgo, ¿no? Totalmente. Y entonces cuando pienso en eso, pienso, por ejemplo, en Jaime López, ¿no? Por ejemplo, o Espérate ahora que dices tantito, claro. de güeros en el Spanglish, son cosas que tal vez la literatura no podría permitirse con tanta libertad. Sí lo hace, pero no con tanta libertad. Pero eso no importa en la música, ¿no? No importa. La semana pasada el invitado fue Proof, es un rapero. Vamos a tener pronto a una rapera. Entonces, la idea es como transitar por varios géneros musicales y ver qué hay ahí, qué nos dicen esas letras y cómo están construidas. Como bien dices, sin prejuicios, o desprejuiciadamente, quitémonos el prejuicio de las pestañas para poder mirar desde otro lugar mucho más lúdico, cercano, divertido y también de aprendizaje, porque todos tenemos que aprender de todos, creo. Y además muchas canciones nos remiten también a grandes obras, ¿no? Por supuesto, hay mucho diálogo, siempre ha habido mucho diálogo entre la música, digamos, más culta, si se le quiere poner el epíteto, el adjetivo, pero también la música más popular y todo eso con la literatura. Han ido y venido, Salvador Novo escribió canciones, Octavio Paz escribió canciones de películas, entonces no es ninguna novedad, pero la idea es exponer esta contaminación positiva, digamos, entre una y otra esfera en la música de hoy, en la que están componiendo hoy cantautores jóvenes. ¿Cuáles serían algunos de tus siguientes invitados, más o menos como para guiñarle el ojo al espectador? Marcela Viejo, que acaba de estar en los premios Spotify Awards, cantando con Julieta Venegas esta canción Mujeres. Viene también Joss Bones, que también es una exponente bien interesante, que también estuvo en los premios Spotify, desde el rap y el trap. Estará prontamente Danger. En fin, son jóvenes que no pertenecen digamos, al circuito más comercial de la música, ni siquiera al circuito comercial, pero que sí están teniendo una propuesta de cambio bien interesante desde las letras y desde la música. Entonces, son combos de muchísima riqueza, de muchos ángulos, como espejos para ver por todas las caras y encontrar que ahí hay algo que probablemente habíamos estado pasando por alto. Y bueno, me llama mucho porque lo que estás diciendo es una mirada poliédrica. Si uno se pone a pensar cuáles eran los sonidos de una ciudad como esta en los años 40, inmediatamente va a salir Agustín Lara. Por supuesto. Después viene Juan Gabriel. Eso que iba a decir. José. Y antes de ellos, Amado Nervo. O sea, la poesía, la música popular. Con las canciones que le musicaliza Cortázar. Exacto. La pregunta es, una ciudad tan diversa como hoy, ¿a qué suena hoy la Ciudad de México? Pues suena un montón de cosas. Algunos sonidos son estridentes, son poco agradables, ¿no? Pero por otro lado también hay gente que está intentando decirse y decirnos a todos nosotros de una manera distinta, desde un lugar emocional, no sé si nuevo, pero cuando menos no explorado desde la música. Entonces creo que suena muchas cosas, pero lo que me interesa revisar son las propuestas musicales desde la juventud, insisto, no desde los que están firmados con las enormes empresas musicales, sino chavos
perdón por el anglicismo, indie, que con su guitarrita, con su tecladito, con su pista acá de mezcla, están haciendo su propia música y están llegando a miles y a millones. Muchos de ellos, la mayor parte de ellos, tienen más de cientos y tantos seguidores en Instagram o en Spotify o en Instagram o en Facebook, en fin. Entonces, yo creo que esta voz de los jóvenes hay que también considerarla como parte de lo que la ciudad está hablando hoy y de una manera muy fuerte y muy importante. Bueno, qué lástima que ya no entremos como jóvenes porque podríamos hacer duetos aquí en Noticias. ¿Verdad? ¿No? Sí. Pero bueno, ya de entrada nos quedamos con la idea de plantearlo. Sí. Julia, nada más recordar el horario de la emisión de Los Metáforas. miércoles a las 7:15 de la noche aquí en Canal 22, de 7:15 a 7:30. Es pequeñito el programa para dejar sustancia. Perfecto, pues encantado de conversar contigo a propósito de este tema que además es maravilloso. Muchas gracias, Rema, al contrario, gracias a ti. Gracias. Y consulte la programación porque hay una retransmisión los sábados. Vale la pena y recordar esas letras formidables como si fuera un calcetín y tírame cuando esté roto. Porque las cosas del amor no hay manera de surcir. No, bueno. Grande. Y bueno, algo de ardidos, ¿no? También. No, bueno, no esas no conozco. Regálame esta noche, retrásame la muerte. No, eso no es de ardidos, es romanticismo puro mexicano al 100%, ¿no? Ahí está, para que lo sigan viviendo con Metáforas. Y a propósito de la cultura pop contemporánea, vamos ahora a los geeks, los cómics, los superhéroes. ¿Dónde se puede vivir al máximo este fin de semana? El encuentro más importante de Latinoamérica dedicado a los cómics, series de televisión, coleccionismo, ciencia ficción y cultura pop, trabajó en la creación de nuevas zonas temáticas, ofrecerá un transporte llamado Molebús y crecerá en un 50% sus actividades con el propósito de romper el récord y recibir a más de 50,000 visitantes. Hay nuevas cosas que se han ido sumando como el cosplay, los videojuegos, que es una industria que ha ido creciendo mucho en México, y obviamente la venta y la exhibición, ¿no? O sea, está compuesto como de muchas ramificaciones de la cultura pop y cada año y cada edición tratamos como de sumar algo más, algo nuevo, ¿no? Ahorita estamos enfocándonos un poco al arte urbano. Para esta edición contará con la presencia de invitados internacionales relacionados con las series de televisión. Hay de todos, ahora sí hay de todo, ¿no? De todo un poco. Yo creo que para resaltar algunos está como principal dentro del roster de invitados, pues Dolph Lundgren, que es Iván Drago en la película de Rocky. Por otra parte, casi parte del cast principal de Smallville, que es Tom Welling, que es Clark Kent, Erika Durance, que es Luisa Lane, Michael Rosenbaum, que es Lex Luthor, y John Glover, que es el papá de Lex Luthor, Lionel Luthor. Y también nos van a acompañar 4 Power Rangers, 3 de la primera serie que conocimos aquí en los 90s y 1 de la segunda serie. Nos acompaña Michael Biehn, que es el papá de John Connor, ¿no? Kyle Reese en Terminator 1. Y finalmente Doc Jones, que yo digo que es el actor favorito de Guillermo del Toro por todas las películas que han hecho en conjunto. Estará dividido en 10 zonas para desarrollar talleres, conferencias, exposiciones, firmas de autógrafos, lanzamientos exclusivos, gamers, cosplayers y venta de productos. La cita es en el Centro City Banamex del 13 al 15 de marzo. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, vamos a ver lo que está ocurriendo en la capital española. Tiene un reporte de Francina Islas. Un viaje para allá. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Dorian Wood ha vuelto a Madrid para homenajear a la gran chamana con su espectáculo Chabela Lux Eterna. Se trata de algunas de las canciones que hicieron inolvidable a Chabela, acompañadas por un cuarteto de cuerdas, percusiones y sintetizador. No soy de aquí, ni soy de allá. Una mujer que cantaba de un punto muy profundo y honesto siempre. Eso para nosotros en estos días comunica algo muy esencial, que es encontrar la fortaleza del espíritu, en expresarse honestamente, en compartir música, y que para mí sigue siendo ese el desafío más grande, que es celebrar en tiempos oscuros. Eso para mí ha sido muy importante e instrumental, Chabela, en lo que es mi sobrevivencia
sacarme de oscuridades, pero a la vez enfrentar las oscuridades y celebrarlas. Paloma negra, eres la reja de un penal. Creo que para mí el reto más grande es interpretar la canción Paloma Negra, que creo que esa canción lleva una honestidad muy pesada, y escuchando a Chabela interpretar esa canción para mí es la perfección. Entonces intentar de hacer mi propia versión de esa es un reto muy fuerte. Chabela Lux Eterna surgió hace un año como una petición especial del Festival Internacional de Arte Sacro para conmemorar el centenario de nacimiento de Chabela Vargas. Paloma negra. Es un gran honor presentar la música de una mujer lesbiana migrante de color oscuro en un arte sacro, en un festival que ha sido predominantemente blanco heteronormativo. Piensa en mí cuando sufra. Además de compositor, cantante, performer y escritor, el americano de ascendencia costarricense es un férreo activista por la comunidad trans. Entre otras causas, apoya al albergue Jardín de las Mariposas, en Tijuana. Chabela representaba esta visibilidad de fortaleza, de ser la persona que uno quiere ser en cualquier sitio que uno quiere ser. Y esas personas trans, mujeres que están viajando una distancia tan extrema para llegar a un punto de felicidad, de libertad, ¿cómo no vamos a ayudar a esas personas? Hay que ayudarlas. ¿Qué más quieres? ¿Quieres más? En abril saldrá a la venta el disco Chabela Lux Eterna. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Bueno, y una recomendación antes de ir a la pausa. ¿Qué sigue después del 8M y el 9M? Hoy lo vamos a descubrir con Kimberly Armengol en Debate 22. No se lo pierdan a las 9 de la noche. Bueno, esta Vanessa Bauchi ya la veíamos, así que bueno, pues va a ser un programa porque ella es una activista en estas luchas y en otras luchas desde hace muchos años. Así que bueno, se va a poner interesante. Volvemos. Cada año el Consejo y el Parlamento Europeo eligen a 2 ciudades como capitales europeas de la cultura. Este año las favorecidas con el título son la irlandesa Galway y la croata Rijeka. Hoy vamos a conocer Galway, una pequeña ciudad en la costa oeste de Irlanda, y para eso hacemos una escala en Berlín. Ahí Valentina Torrado, de nuestro canal asociado Deutsche Welle, nos contará sobre esta iniciativa cultural europea. Mi querida Valentina, muy buenas noches. ¿Qué atracciones ofrece esta nominación? Un gusto saludarlos nuevamente. Uno de los puntos más atractivos de Galway es que es una ciudad con un lindo paisaje a orillas del Océano Atlántico. Además es una ciudad universitaria y esto se traduce en el gran público joven de todo el mundo que elige este lugar para vivir. Es una ciudad que no descansa en la noche, es famosa por sus fiestas, sus pubs irlandeses con música en vivo. A nivel gastronómico muchos visitan este lugar por sus mariscos frescos y en especial para los más sibaritas las ostras son un símbolo culinario de Galway. Este lugar atrae también a muchos visitantes por sus paisajes naturales inhóspitos en combinación con el mar. Cada verano esta ciudad cobra vida con festivales que atraen a los mejores talentos locales e internacionales. Conocidos son el Festival Internacional de las Artes de Galway, del Cine y el Festival Internacional de la Ostra. Pero también el viejo centro de la ciudad con arquitectura medieval, con viejas murallas en sintonía con edificios contemporáneos, le da un toque muy especial a este lugar. Valentina, se ve padrísimo. ¿Y cómo van a celebrar el nombramiento como capital cultural? Galway 2020 centrará sus eventos en promover la antigua lengua gaélica y temas del paisaje con proyectos artísticos de carácter medioambiental en las montañas. 39 millones de euros están destinados a un total de 1.900 eventos y actividades culturales a lo largo de este año que tendrán lugar no solo en Galway, sino también en la parte natural de las afueras. Un ejemplo es el proyecto de luz Savage Galway, que propone un espectáculo lumínico en las montañas de Connemara, realizado por el artista finlandés Kari Kola.
Mirror Pavilion del artista irlandés John Gerrard es otra obra que trabaja con el paisaje local. Se trata de un gran cubo de espejos instalado en medio de un pantano que reflejará el entorno que lo rodea. El idioma irlandés será el núcleo central de algunas de las propuestas, en las que también se celebrará su historia y las tradiciones que trae esta lengua consigo. Por ejemplo, la compañía de espectáculos Macnas, especializada en la narración de historias, ofrece una interpretación nueva y espectacular de Gilgamesh, la epopeya literaria más antigua del mundo. Suena fascinante. ¿Y qué significa para una ciudad como Galway obtener el título de capital europea? Esta iniciativa de elegir a 2 ciudades como capitales europeas de la cultura existe desde 1985 y fue pensada para destacar la riqueza y la diversidad cultural de Europa. Recibir un título como este va de la mano no solo del prestigio que gana la ciudad, sino de muchos beneficios a nivel económico y social. Durante un año, las ciudades elegidas tienen la posibilidad de mostrar su desarrollo y vida culturales. Esta iniciativa apuesta a reforzar la identidad cultural y a incentivar el turismo local e internacional. Los fondos económicos se destinan para transformar completamente sus estructuras culturales y diseñar una estrategia de imagen hacia afuera. Cuando una ciudad es nombrada capital, aprovecha para poner en marcha todo tipo de eventos culturales y artísticos. Todas las miradas están puestas en estos 2 lugares que ofrecerán durante todo el año un abanico amplio de eventos culturales y artísticos de muy amplio espectro. Y algo muy importante para resaltar es que hace 10 años la Unión Europea pone especial énfasis en el tema de la sostenibilidad de las propuestas. Esto fue todo sobre Galway, la capital europea de la cultura 2020. Valentina Torrado se despide desde los estudios de DW en Berlín. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto, Valentina, muchas gracias por esta recomendación. Suena fascinante, como ven, Laura Weman, hay que ir, ¿no?, a Galway. Mira que yo no conozco por allá y se me antojó de una manera enorme poder visitar esta ciudad. Pero con coronavirus, pues ya veremos. A ver si para junio o julio hay que verlo, cuando sea el Festival de Cine, darse una vuelta por Galway. Así es, para ese verano que se ve delicioso, además. Se antoja. Bueno, no divaguemos, continuemos con el FICUNAM. El nuevo trabajo documental de Juliana Fanjul es un retrato de una de las periodistas más reconocidas en México. Había una vez un presidente de la República y unos periodistas que contaron su historia. La historia terminó en censura. El 15 de marzo de 2015, el mundo de la información en México se cimbraba. La empresa MBS daba por terminado el contrato de la periodista Carmen Aristegui 8 meses antes de concluir y sacaba su programa de radio del aire. El proceso profesional y personal que vivió la periodista quedó registrado en el documental Silencio Radio de la cineasta Juliana Fanjul. Hay que ponerse a pensar de la importancia de la libertad de expresión, de la importancia de no callar voces, de la importancia de proteger al periodismo, de la importancia que tiene el periodismo en cualquier democracia libre, y también reconocer lo que es propaganda y lo que es periodismo. Si es un gobernador que está relacionado con El documental busca revelar más que los hechos. Este es un retrato íntimo sobre una mujer que ha sacrificado mucho por seguir fiel a sus ideales, pero también es una dura reflexión sobre la situación que viven los periodistas y activistas en México. Todo le han inventado. Por joder, por lastimar, por herir. Esta era de la información donde la gente ya no tiene atención y ya las noticias, una noticia cubre a otra noticia y realmente adentrarse dentro de un tema y obtener la atención de la gente sobre un tema es difícil, ¿no? Entonces se me hizo muy, muy importante. ¿Y eso es lo que rompieron de la portada? El filme, producido por el cineasta suizo Nicolás Wadimov, se ha presentado con éxito en el Festival de Zúrich y en el Festival de ITFA en Holanda. Ahora se exhibe en FICUNAM y luego comenzará su recorrido en varias ciudades del país con ambulante. La gente en Ámsterdam, en Zurigo, fue muy impresionado del coraje de Carmen, que lucha siempre, día después día, y que no se para nunca. Y bueno, parecía como una superwoman. Gracias, Carmen. A ustedes, gracias. A ustedes, gracias a ustedes. Carmen, cuida.
En 2011, Carmen Aristegui hizo algunos comentarios sobre el supuesto problema de alcoholismo del expresidente Felipe Calderón. Y en 2014, reveló en su propio portal de noticias el reportaje de la Casa Blanca sobre un predio valuado en $7 millones y supuestamente adquirido por la primera dama Angélica Rivera, entonces esposa del expresidente Enrique Peña Nieto. Acababan de censurar su programa de la Radio Nacional, privándome, como a millones de mexicanos, de mi derecho a escucharla. Noticias 22, Julio López. ¿Se imaginan el reto que significa ser artista plástico en Nueva York? Sí, ahí donde han triunfado William de Kooning, Rothko, Pollock, Warhol. Bueno, pues un mexicano la está haciendo ahí y en grande. Edgardo Bermejo, platícanos de quién se trata en esta nueva entrega de Diáspora Cultural. Sí, fíjate que hace unas par de semanas se inauguró en el Centro Cultural Fátima de San Pedro Garza García, en la zona metropolitana de Monterrey, una exposición individual de quien es quizá uno de los artistas plásticos mexicanos, pintores mexicanos mejor establecidos en Nueva York. Curioso que hasta ahora no hemos pasado por Nueva York en nuestra diáspora cultural. Esta es nuestra primera visita a la Gran Manzana. Él es Víctor Rodríguez. Es un autor autodidacta, eso es primero que hay que destacar, absolutamente autodidacta, no pasó por las academias de artes en ningún sentido. Y él, muy joven, él es del 70, nació en la Ciudad de México, y muy joven, en el 96, 97, viajó a Nueva York para establecerse. ¿Qué hizo? Bueno, pues mandó un montón de cartas y fotos de su trabajo a cualquier cantidad de galerías, coleccionistas, museos. Finalmente, Ivan Karp, que es una de las grandes figuras del arte neoyorquino de los 90s, es el director de la galería Leo Castelli, lo fichó y esto le cambió la vida. De modo que ahora Víctor Rodríguez tiene ya pues 25 años en Nueva York, vive en Brooklyn, vive con su hija, con su esposa, y es un pintor que a la vuelta de estos años se ha convertido, yo diría, en la figura más visible de lo que llamaríamos la pintura hiperrealista. Un término que, por cierto, a él no le gusta y ahora veremos por qué. Pero él, bueno, pues él lo que hace es, de alguna manera, es un heredero de esta escuela pictórica que abrió camino en los 90 justamente con gente como Rafael Cauduro, como Arturo Rivera, que sigue produciendo y su temperamento intelectual y artístico sigue muy activo. Pero bueno, en el caso de Víctor Rodríguez estamos frente a un autor de gran formato que juega con el tema del hiperrealismo, pero él lo dice bien, o sea, el tema con el hiperrealismo es que si solo pensamos que se trata de reproducir intacta la realidad fotográficamente intacta, pues se vuelve algo, digamos, pues hueco y sin sentido. En verdad, el hiperrealismo solo es una manera, por un lado, de reivindicar la tradición pictórica, digamos, la pintura figurativa, en un ambiente saturado del arte conceptual. Durante décadas ha sido, digamos, el género dominante, y sin embargo aquí tenemos a un autor que recupera lo mejor de la técnica pictórica, que establece un diálogo con la fotografía, que utiliza una paleta de color muy viva, que también nos recuerda al arte pop, pero que no solo intenta, digamos, retratar la realidad, sino a partir de los cuadros de gran formato que produce, sí una manera de reproducir la realidad, pero es también una manera de intervenirla, de leerla desde una estética propia. Digamos, hay un trabajo alegórico, filosófico, poético alrededor de su trabajo hiperrealista, que él, como te decía, pues no le gusta etiquetarlo así. Otro mexicano que está en Nueva York, otro representante de nuestra diáspora, nuestro queridísimo escritor Nayef Yeya, ha escrito sobre él. Quiero leer un parrafito porque me parece que Yeya, quien es su amigo y su vecino en Nueva York, lo retrata muy bien. Dice Nayef Yeya de Víctor Rodríguez: mientras muchos de sus contemporáneos se entregaban a las complejidades retóricas del conceptualismo y rehuían a la pintura con la convicción de que su tiempo había pasado y estaba muerta, Víctor Rodríguez siguió pintando y experimentando disciplinadamente con las posibilidades de la representación pictórica. Es, como decíamos yo, pues es alguien que, por otra parte, ha rehuido digamos, del comercialismo en el que suele caer este arte, que en apariencia es fácil,
fácil al ojo, fácil de entendimiento y por supuesto que también cae en una suerte de vacío total de ideas. Su trabajo está lleno de lecturas filosóficas, decía yo, de vínculos con la literatura. Y pues en una palabra me parece que Víctor es una muy buena manera de empezar nuestra diáspora cultural a Nueva York, una ciudad a la que ya volveremos, porque hay muchísimos mexicanos, digamos, la comunidad creativa mexicana en Nueva York es esplendorosamente compleja, diversa y en plena expansión. Parte de las imágenes que veíamos estaban rostros de una mujer, de una niña y del propio autor. Él utiliza mucho su propio rostro y el rostro de su hija y de su mujer para crear estas imágenes. Vimos algunas de ellas, pero si buscan en la red van a encontrar muchas veces veladuras y esto que remite, digamos, hay un cierto comentario quizá al colorido del arte pop, a ciertas representaciones, aunque como bien dices, muy alejado de estos artistas como Santiago Carbonell o como Antonio López, por ejemplo, ¿no? Yo diría que un autor contemporáneo de él y que camina un recorrido paralelo es Daniel Lezama, ¿no? Desde otro lugar, también con un enorme dominio de la técnica. A mí me gusta mucho en una entrevista que le hacen a Víctor, le preguntan qué es la belleza y él responde, la única forma de poder entender a la belleza es describiéndola. Él lo que hace es un paseo visual colorido por los territorios de una estética cargada de simbolismos y muy alejada de lo que parecería que es simplemente un arte que solo se trata de poner a la realidad frente al espejo de lo pictórico, ¿no? Hay una cierta deformación a propósito, digamos, muy intencional, muy voluntaria a fin de dejar ver características de la figura que está haciendo, además de las intervenciones posteriores que le hace a ella. Y como dices, bueno, pues él, más que calificarse de hiperrealista, es un artista que está explorando formas de manifestarse. Pictórico de la escuela mexicana del siglo XXI, vamos a llamarlo así. Y un autor que, además de estar establecido en Brooklyn, en los últimos 15 años tiene más de 25 exposiciones individuales en Estados Unidos, en Europa, en México, por supuesto, en América Latina, en Suecia, en Italia, en Alemania. Un autor internacional, un mexicano en Nueva York y uno más de nuestra diáspora cultural. Hay que seguir porque además ya nos decías, él con frecuencia tiene exposiciones en México, cuando haya la oportunidad de verlo en alguna de nuestras ciudades próximamente, ya les avisaremos, ¿te parece bien, Edgardo? Para que el público pueda acercarse en vivo, en directo, a disfrutar de la obra de este autor. Y nuestros televidentes de Nuevo León pueden visitarlo en la Casa de la Cultura Fátima. ¿No? Por lo pronto, ahí está. ¿Cómo ven, Rafa Huemancia? Fascinante, y esto que sirva de invitación y de propósito para enviar un saludo a todos los que nos ven en la señal internacional de Canal 22. Ahí está la Casa de Cultura Fátima para que conozcan el trabajo de este gran artista mexicano. Y decía Laura al inicio de la conversación, la está rompiendo en grande allá en Nueva York. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Edgardo. Ya veremos el siguiente personaje de la semana entrante. Y por lo pronto, antes de la pausa, les comentamos que hace 30 años Juan Mora Catlett estrenó la película Retorno a Aztlán, la primera hablada en náhuatl y filmada en México. Es un peliculón, no se lo pierdan. Este viernes 13 de marzo, en el Centro Cultural Tijuana, no se pueden perder la oportunidad de ver una versión restaurada en punto de las 19 horas, presentada por Juan Mora, que además es uno de los más importantes profesores de cine y es un hombre muy generoso. De verdad, estamos hablando de un gran cineasta y de un gran profesor, y esta es tal vez una de las mejores películas que tengan que ver con la adaptación del mundo prehispánico en el cine. Pues ahí está la invitación para quienes nos ven en Tijuana, y próximamente ya les tendremos más información y la voz y el testimonio del director. Una pausa. Bueno, tenemos lo último de información en torno al coronavirus o COVID-19. Así es un anuncio de la Organización Mundial de la Salud que nos pone a reconsiderar mucho la forma en la que debemos de cuidarnos. Lo declara pandemia, pero también invita a mantener la calma, y esto tiene repercusión internacional. Estamos muy preocupados por los alarmantes niveles de contagio y su gravedad, y por la alarmante falta de reacción.
Hemos concluido que el COVID-19 es una pandemia. Esta palabra no debe ser tomada ni a la ligera ni irresponsablemente. Es una palabra que, mal usada, puede causar pánico infundado, la idea injustificada de que la batalla está perdida, provocando sufrimiento y muertes innecesarias. Consideremos que la desinformación es incluso más peligrosa que la amenaza del COVID-19. De acuerdo con los datos emitidos por la Universidad Johns Hopkins, tan solo el 3.9% de las 80.738 personas contagiadas en China han fallecido. En segundo lugar, se encuentra Corea del Sur con 7.478 contagios y 53 personas fallecidas. En tercer lugar se encuentra Italia con un registro de 7.375 casos y 366 muertes. Geográficamente, el país más cercano a México en esta lista es Estados Unidos, mismo que se encuentra en el octavo lugar con 554 contagios y 22 muertes. De acuerdo con los estudios de la Universidad de Baltimore, del 100% de los casos existentes en el mundo, un 56% de los pacientes se recupera. Con la información que proporciona el Centro de China para el Control y Prevención de Enfermedades, sabemos que el 80.9% de los casos se mantienen en una etapa ligera y tan solo el 4.7% de los contagios se presenta en un estado crítico de la enfermedad. El COVID-19 está entre las 20 enfermedades más peligrosas del mundo, ocupando el lugar 17 y colocándose muy por debajo de la tuberculosis y el rotavirus, con una probabilidad de contagio de entre el 1.5% y el 3.5%. Bueno, vamos a retomar este mismo asunto desde otro ángulo, a partir de la presencia de la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez en Visión Global. Y como siempre, reiterar que no se dejen llevar por el pánico. El miedo es lo peor que puede entrar uno en estas dinámicas, la desinformación, dejarla a un lado y estar, sí, prevenidos, pero siempre conscientes de que hay un control y de que hay un organismo como la OMS vigilando el impacto que puede tener, y ya bien lo refiere Laura, no solo en la salud, sino también en las bolsas y en la economía. Así es. Bueno, vamos a escuchar a la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Bueno, pues bienvenidos a Visión Global, y pues el tema sí es muy importante. Las bolsas del mundo este viernes se precipitaron en una caída que se prolongó hasta el lunes. Hoy también se presentó una caída en las bolsas como síntoma de varios factores en el ámbito internacional. En principio hay que decirlo, que hay una guerra comercial que ha hecho que el petróleo disminuya en precio. El petróleo, el barril del petróleo del Brent se vendió, prácticamente pasó de $45 a $31, lo cual inundó el mercado de petróleo, hizo que los precios se desestabilizaran, generando la caída de las bolsas del mundo. En el caso de la Bolsa Mexicana de Valores, el viernes hubo una caída del 2.26%, 19 compañías obtuvieron, o acciones o emisoras obtuvieron ganancias, mientras que 83 obtuvieron pérdidas y el 13 de emisoras se mantuvo igual. Standard & Poor's señaló la caída precipitada de varias de las bolsas del mundo como efecto de esta guerra comercial entre Arabia Saudita contra Rusia y la forma de inundar el petróleo. ¿Qué está haciendo Arabia Saudita? Se está protegiendo ante una demanda que puede ser producto del colapso que está produciendo justamente la enfermedad del coronavirus. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud ha establecido a partir de este día la declaración que ha pasado la enfermedad de coronavirus a una epidemia. ¿Qué significa esto? Que el número de casos no solamente se ha multiplicado, sino que se ha propagado a nivel mundial. Hasta ahora se hace un recuento por parte de la Organización Mundial de la Salud de 120,000 casos de personas infectadas y un índice de mortandad o un número de muertos de 4.250 personas aproximadamente. No estamos ante un colapso sanitario como el que hubieron en enfermedades que fueron consideradas pandemias en el siglo pasado, como lo fueron justamente, por ejemplo, la pandemia del cólera, la viruela y otro tipo de enfermedades incluso a principios del siglo pasado, como lo fue la gripe española, que produjo más de 50 millones de decesos en el mundo. No estamos haciendo un paralelismo de esa naturaleza, estamos solamente anunciando la declaración de la Organización Mundial de la Salud, que pasa de epidemia
justamente a pandemia. Aquí dos formas de combatir estas enfermedades que los estados han asumido como entidades soberanas, es decir, no hay una regla mágica, ni la OMS puede instaurar una política a rajatabla que los estados tengan que seguir. Estas políticas pueden obedecer a cuestiones de contención como las que tomó China en Wuhan, donde todo lo que tiene que ver con Hubei, que es la región, presentó en Wuhan el primer brote que hoy día está cediendo, es decir, ha disminuido el número de infectados y el número de decesos en Wuhan. Poco a poco está volviendo a la normalidad. El presidente chino Xi Jinping se presentó en esta entidad. Algunas de las armadoras automotrices están regresando a la vida normal, lo van a hacer gradualmente. Es decir, mientras que en el proceso donde se produjo, el lugar donde se produjeron estos primeros casos, está descendiendo el número, estamos viendo el crecimiento en otros países como lo pudimos ver en Italia y ahora Alemania, que también está incrementando, y justamente ahora también en este continente donde observamos que Estados Unidos también ya movió el número de personas infectadas contra el número de decesos. Pero estamos viendo cómo sí está habiendo un manejo donde la contención es hacer que no salgan personas y que tampoco entren, como fue en Hubei, donde 25 millones de personas, incluido Wuhan, estuvo contenido para que no se propagara este virus. Pero otra forma de contenerlo es a través de una política de mitigación, donde el Estado lo que hace es tratar caso por caso mediante medidas de prevención y tratando a los pacientes que han contraído esta enfermedad. Entonces tampoco hay que generar un pánico si no tenemos conocimiento de las políticas que el Estado o los estados están llevando a cabo, sí de manera coordinada, con la Organización Mundial de la Salud, que emite los parámetros y la evolución de la ciencia y la medicina para tratar los casos. Ya sabemos que los segmentos siempre, bajo cualquier enfermedad más sensible o vulnerable, son los niños y los ancianos, sobre todo si existe un padecimiento previo que pueda conllevar al desencadenamiento de una enfermedad mucho más grave. Por otra parte, también las entidades sanitarias en el mundo y en nuestro país han alertado de que es necesario extremar las medidas de higiene, principalmente, y cuando haya la oportunidad de hacerlo, evidentemente lavarnos muy bien las manos, tratar de evitar el contagio para no teniendo contacto físico con las personas, los saludos cariñosos, el beso y demás, tendremos que abandonarlos por un tiempo. Y por supuesto, si tenemos el padecimiento de lo que puede ser la sospecha de una gripa, que no sabemos si es sintomática de lo que puede hacer el coronavirus, acudir de inmediato al médico para no confundir los síntomas, ni mucho menos medicamentarse para disfrazar algún tipo de síntoma que pueda ser relevante. Hay que estar atentos a los criterios que las entidades sanitarias emiten para evitar un pánico innecesario. Es prevención. El Estado mexicano ha instaurado políticas de mitigación, en tanto otros estados han tenido políticas de contención, cerrando teatros, cerrando cines, evitando partidos de fútbol con gente, etcétera, evitando incluso reuniones como el G7, que ahora tendrá la reunión de manera virtual mediante herramientas tecnológicas y a distancia. Harvard, entre otras, una universidad de prestigio, ya ha dicho a los estudiantes que cuando regresen de lo que es el descanso de verano, que le llaman el spring break o de primavera, ellos tomarán clases a distancia. Son medidas preventivas. Es así como se está moviendo hasta este momento el coronavirus y cómo está impactando a la economía mundial, que puede producir una desaceleración económica muy relevante para algunos analistas económicos, similares a lo que ocurrió en el 2008 con la caída de Lehman Brothers y, por supuesto, la crisis hipotecaria de los Estados Unidos. Esto es muy importante, Ileana, no solo entrar en pánico, y aquí lo aclaramos, no hay que entrar en pánico por lo del coronavirus, el COVID-19, pero tampoco en lo que respecta a las economías. Ya nos dices algunas medidas preventivas para evitar el contagio del COVID. ¿Qué medidas se deben tomar en cuanto a la economía a nivel país, a nivel individuo? Bueno, fundamentalmente evitar las compras de pánico, porque esto necesariamente lleva siempre a la especulación de algunos comerciantes que pueden justamente ocultar el producto y elevar los precios en contra o detrimento de la propia economía familiar. Entonces aquí es evitar compras de pánico para tampoco producir no solamente esta especulación, sino el desabasto de aquellos que justamente lo necesitan. No solamente es labor del ciudadano exigir a las autoridades, sino también debe haber una corresponsabilidad entre lo que
tiene que ver con el sector privado y el sector público y la ciudadanía para tratar de enfrentar de la mejor manera posible lo que estamos viviendo con el coronavirus. Ahora, otra cosa respecto a esto, me parece muy buena pregunta y muy clara la idea de que individualmente también hay que tomar ciertas medidas. Por lo pronto no se ha recomendado que no se acuda a espectáculos en México, sino que los espectáculos siguen en marcha, los restaurantes siguen abiertos. Sin embargo, en otros países, como obviamente Italia, uno de los países donde hay más contagio, se han cerrado todas estas posibilidades. Esto no sé si tiene también un impacto como la misma pandemia que ya es ahora de un efecto expansor en otros países que pudiera, digamos, ser otra digamos, quebranto colateral. Sí, bueno, las políticas por estado varían. Recordemos que hay estados que están en desarrollo que justamente pueden tener grandes problemas para enfrentar este tipo de pandemias, pero otros estados con mayor evolución, desarrollados e incluso emergentes como la economía mexicana, puede tener mucha mayor capacidad de reacción. Por ejemplo, hoy día Paraguay emitió un decreto presidencial por el cual generan la política de contención y se prohíbe asistir a las escuelas, recurrir a centros donde pueda existir muchas personas, conglomeración de personas, que pueda generar un brote significativo en Paraguay. Pero Paraguay es un estado que tiene 6 millones de habitantes y que está rodeado de aquellos países que hoy día tienen casos relevantes de coronavirus. Evidentemente tiene que tener una política de contención. En el caso de México, por supuesto, tenemos Estados Unidos, pero que tiene y está demostrando que está teniendo una capacidad reactiva importante para el tema del coronavirus. Entonces, yo creo que es caso por caso. México en este momento lleva cifrado 6 pacientes infectados, lo cual no nos lleva justamente a generar todavía una situación, aunque es una pandemia, no de emergencia nacional aún. Entonces, hay que estar atentos a lo que diga la autoridad y justamente a los patrones de comportamiento de la enfermedad, su multiplicación y los tratamientos que se están atendiendo. Entonces, hay que estar alertas y, por favor, no se genera pánico si atendemos a los medios correctos para informarnos. Hay redes sociales que no son informativas ni son periódicos. Entonces, atendamos a la información fidedigna de aquellos medios como este que están proveyendo de la información minuto a minuto de lo que está aconteciendo. Pues ahí está la reflexión muy importante y aguas. Y reiteramos y subrayo lo que dice la doctora, no se vayan con lo primero que lean. Es un tema muy delicado y sobre todo hoy que ya la OMS lo declara pandemia, pero hay que tener mucho cuidado con la información que consumimos. Bueno, pues muchísimas gracias por esta información, Ileana Rodríguez Santibáñez, en esta visión global. Un gusto. Y nos vamos a despedir, como es costumbre, lo hacemos. Cambiamos radicalmente para salirnos con algo mucho más agradable. No, siempre cerrar con noticias agradables, con música, qué mejor. Hoy hubiera cumplido 99 años don Pantaleón, Astor Piazzolla. Gran compositor, gran compositor. Revolucionario del tango. Así es, y con un tema que además es emblemático. Dedicado a su abuelo. Adiós, Nonino. Con eso los dejamos y la invitación a que nos acompañen mañana en el horario de costumbre.